Y en ese sentido, pues bueno, hablábamos de la importancia de las empresas familiares, sobre todo en culturas como las nuestras, en culturas latinoamericanas, en culturas mexicanas, donde el concepto de familia con toda la modernidad, pues mantiene ciertas particularidades. ¿Cuáles son estos efectos, riesgos psicosociales en las empresas familiares, Rodolfo? Primero, no, sobre la base de lo que yo mencionas, nuestra cultura mexicana se caracteriza por la importancia y el peso que tiene el apego a la familia. De ahí que, bueno, muchos hijos e hijas salen muy tarde de casa precisamente por el apego o el vínculo que establecen con la figura paterna y materna. Esto se reproduce en las empresas de una manera muy interesante. La dinámica de una empresa familiar mantiene la esencia de la familia que la fundó. Eso puede ayudar por mucho a que entonces tengamos empresas con el cariño de siempre, por ejemplo, que se caracterizaron por haber creado el eslogan, la imagen, a través de esa dinámica y relación familiar. El detalle viene en que cuando existen dificultades familiares, como en todas las familias, estas se reproducen al espíritu organizacional. De ahí los riesgos psicosociales en las empresas familiares. Una empresa familiar, por supuesto, tiene una gran fortaleza que es la confianza, la lealtad que puede existir entre sus miembros. El detalle radica en que conforme la empresa está avanzando, se van adhiriendo más miembros de la familia. Entonces ya no solo la familia completa, es una familia extensa. ¿Y qué ocurre? Ya el vínculo de confianza, el vínculo de afecto no es el mismo, y en forma directa o práctica, 3 de los grandes riesgos psicosociales que existen en las empresas familiares son: número 1, por supuesto, la interferencia en el trabajo y la familia. Tenemos una empresa mediana que asesoramos aquí en Tabasco, que todos los directivos son familiares, y eso es un restaurante, y en la hora de la comida hablan de temas empresariales. Ya como asesoría directa es, no pueden. Tienen que dedicar ese espacio solamente a ustedes como familia. Y ocurre por mucho en las organizaciones. Imaginemos, a ver, Víctor tiene una empresa familiar y entonces puede ocurrir que en el viaje a algún lugar, pues van tocando temas laborales. Y entonces, ¿en qué momento queda esta parte familiar? El segundo riesgo psicosocial tiene que ver ya con la afectación directa al estado de salud mental, como alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. ¿Por qué? Porque estás pensando constantemente, ¿cómo voy a despedir a mi directora de desarrollo organizacional, pero duermes al lado de ella? Entonces se vuelve complicado, ¿no? Y el tercer punto ya es cómo impacta hacia los trabajadores. En una reunión con equipo directivo familiar, cuando ya incluiste a gerencias que no son de la familia y entonces ven el conflicto, imaginemos tú y yo somos hermanos Faustino y discutimos sobre una situación y te digo, pero aquí no va a ser como lo hacías en la casa, y empezamos a discutir qué pasa, se pierde el liderazgo. Ese es el tercer riesgo psicosocial, liderazgo negativo en las empresas como producto de una mala dinámica familiar, una dinámica familiar que no es sana y que entonces, ¿qué es lo que hace? Afecta productividad, afecta en el liderazgo y afecta sobre todo en cómo visualizamos la cultura organizacional. Hay una frase que se utiliza pues, en el tema empresarial, pero también en la política, ¿no? No se puede competir con los afectos. Con los afectos. Sí. O sea, ¿cómo tomar una decisión en igualdad de circunstancias? Tengo una gerencia, una vacante, una dirección. Uno es mi hijo, el otro no. Nosotros asesoramos una universidad en Chiapas, y se maneja lo que se conoce como gobierno corporativo, la creación de políticas, procesos, estrategias, la forma adecuada de dirigir la organización, pero no solo para esta generación, es la visualización estratégica a largo plazo de hasta dónde puede llegar la empresa. Tú bien lo mencionas, no se puede vencer al afecto, no hay manera. A ver, nuevamente, en esta empresa, tú y yo somos hermanos, nos discutimos todo lo que tú quieras, pero siempre vas a ser mi hermano, y esto lo sacamos juntos. Sin embargo, para evitar que esto afecte en procesos y en productividad, lo que hacemos es crear políticas y estrategias que estén por encima de ese vínculo familiar. No se trata de vencer al afecto, se trata de que este pueda ser la base de crear políticas que permitan transmitir la esencia, nuevamente, me voy al tema Bimbo, la esencia de la empresa que se pueda transmitir a diversos niveles organizacionales. Pero bueno, eso toma muchas generaciones, no es de un momento a otro. Una pregunta tal vez muy ingenua, pero estas empresas familiares, ¿cómo es ese momento en el que dicen, oye, nos está sobrepasando este tema de nuestros afectos? Es hora de buscar ayuda de un profesional. Hay dos maneras. La primera, de manera empírica, tú ubicas a ver, hay un problema, ya nos discutimos, que suele ocurrir así, el problema empieza en la familia y se refleja en la empresa. Ya nos discutimos, necesitamos ayuda y entramos los consultores en materia de recursos humanos, en materia legal. Y la segunda manera es después de una generación, cuando heredan.
Y entonces entra el hijo, entra la hija que nunca había llegado a la organización, que no conoce cómo funciona, pero ahora es director o directora. Y ahí entonces nuevamente se tiene que buscar la asesoría, pero es de esas dos maneras. El ideal, por supuesto, es el primero, en el proceso de la creación o el desarrollo de la empresa. La consecuencia o la parte más difícil es cuando ya se cometió el error. Y también hemos tenido casos de empresas que caen, y seguramente ustedes también que están en el medio conocen empresas que caen por no haber tenido esta manera de llevar la organización o incluso el desconocimiento de la misma. Muchas veces piensan, a ver, el gran líder, el que por años llevó la organización, fallece y llegan los hijos y entonces lo que piensan los colaboradores es, vámonos, hay que abandonar el barco porque no va a funcionar, no se va a llevar como lo llevaba don Emanuel.